Saludo buena, mi nombre es Adonis Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y les estaré hablando sobre lo que son las fotoresistencias. Las fotoresistencias, primeramente para saber sobre ellas debemos de ver una breve historia de cómo surgieron. Bien, podríamos definir una fotoresistencia como un transistor bipolar capaz de detectar variaciones de la luz. Sin embargo, este dispositivo encierra una mayor complejidad y merece un mayor reconocimiento debido a la gran importancia que ha adquirido en la segunda parte del siglo XX y en los inicios del nuevo milenio, ya que son múltiples los usos que se realizan con este sensor lumínico, desde cámaras de video, alarmas de seguridad, hasta sistemas de encendido y apagado de alumbrado de las calles. La fotoresistencia surgió como el resultado de varios descubrimientos, entre los que cabe destacar la invención de la resistencia por el ingeniero George Simon Ohm en 1827, y posteriormente fueron investigadas las teorías de este señor que conocemos, que es Albert Einstein, sobre el efecto fotoeléctrico, el cual tuvo base las teorías anteriormente expuestas por Max Planck, ambos considerados los padres de la teoría cuántica. Y por último tenemos a Willoughby Smith, que fue el que descubrió la fotoconductividad, lo que fue la clave para que años después se crearan y patentaran las primeras fotoresistencias en los Estados Unidos. Sabiendo ya una breve historia, pasaremos a la pregunta: ¿qué son las fotoresistencias? Pues una fotoresistencia o fotocelda, como se le denomina, es un dispositivo eléctrico que es capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica a ser expuesta a la luz. Entre sus aplicaciones típicas se pueden mencionar lo que es el controlar el encendido y el apagado de una lámpara. Por ejemplo, estos dispositivos también se le puede determinar que son resistencias variables por la incidencia de la luz. Y esto se puede denominar de la siguiente forma: que una fotoresistencia variará su valor en ohmio dependiendo la intensidad de luz que tenga. Es decir, si presenta un bajo valor en su resistencia ante la presencia de la luz, y ante la ausencia de la luz, esta va a aumentar su resistencia eléctrica. Aquí podemos determinar las diferentes simbologías que tiene la fotoresistencia. Podemos ver esta primera simbología, y aquí tenemos una simbología donde nos da la apariencia que tiene la fotoresistencia, la simbología y una letra que se denomina en un esquema. También aquí podemos ver otros tipos de simbología, y el más común que podemos ver viene siendo este y este. Existen dos tipos de fotoresistencia. Tenemos lo que es el fotorresistor lineal o LDR, los cuales son de luz polarizada que invierten la fuente de luz conectada. A esto se denominan fotodiodos, que veremos en un acápite más adelante. También tenemos los fotorresistor o LDR no lineal, donde la polaridad de este fotorresistor no depende de la fuente a la que esté conectada. Las características de las fotoresistencias son las siguientes, o podemos mencionar las siguientes. Están fabricadas por un semiconductor de alta resistencia, generalmente es el sulfuro de talio o el sulfuro de cadmio, sulfuro de plomo y el celurio de cadmirio. En la oscuridad la resistencia cambia. Cuando se cambia la intensidad de la luz, el tiempo de respuesta es de 1/10 de segundo. Generalmente este tipo de fotoresistencia es de un bajo costo y su tecnología es muy sencilla. Por lo tanto, lo podemos ver en varias aplicaciones como son cámaras, medidores de luz, alarmas, contadores, sistemas de alumbrado público e incluso en autos modernos. Las ventajas del fotorresistor es que puede cubrir superficies grandes
es fácil de usar, simplemente conectar el terminal. El costo de obtener una fotoresistencia es bajo y reduce los costos de personal, y tiene una gran relación entre luz, oscuridad y electricidad. Las desventajas del fotorresistor es que se deben de tomar en cuenta. La primera es que se debe seleccionar un fotorresistor dependiendo la luz que se vaya a utilizar, ya sea infrarroja, visible o ultravioleta. Se produce también el llamado efecto de histéresis. Su función es almacenar en la memoria metálica y bajo ciertas condiciones, algunas condiciones que deben ser cambiadas por cambio de luz. Estos que retrasan el funcionamiento. Debido a su velocidad de respuesta lenta, no se puede usar donde la luz cambia rápidamente. Esto es una desventaja que se puede determinar mediante las resistencias normales. El cambio de resistencia con la intensidad de la luz no es lineal. Bien, aquí podemos ver lo que es el circuito de una luz automática, o lo que prácticamente vemos a nuestro diario vivir en lo que son las calles de su barrio o su municipio, que vemos que las luces o las lámparas encienden automáticamente. Esto se debe hacia este sencillo circuito, donde está conformado por una LDR, un transistor 2N2222, un diodo LED y una resistencia. ¿Qué sucede? Como les mencioné anteriormente, cuando la LDR está en ausencia de luz, su resistencia es muy alta. Y entonces acá tenemos lo que es un divisor de voltaje. ¿Qué sucede? Que al la resistencia ser muy alta en un divisor de voltaje, si venimos haciéndolos y hacemos cálculos en esta parte, diríamos que mientras más alta sea la LDR, el voltaje que va a haber en este punto va a ser mayor. Pero mientras más pequeña sea la LDR, menos será el voltaje que habrá en este punto. Esto se debe a la fórmula que existe en el divisor de voltaje, que es el voltaje por la R2 entre la sumatoria de estas dos. Y nos daría el voltaje que va acá. Bien, ahora el funcionamiento básico de este circuito es el siguiente. Simulamos y vemos que en ausencia de luz el circuito estará encendido, pero si viene y empieza a amanecer, digamos, vemos como el tendido automáticamente va a apagar. Esto se debe a que por esta parte en la base del transistor ya no está llegando el voltaje necesario para activar el transistor. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en ausencia de luz, llega un punto en el que el voltaje en la base del transistor es el ideal para que éste entre en zona activa, y tanto por el emisor como el colector del transistor empiece a circular el flujo de corriente desde acá hasta acá, que va a permitir que el diodo LED encienda. Bien, esto prácticamente viene siendo el circuito que vemos en nuestro diario vivir de lo que es una luz automática, que es prácticamente lo mismo, que enciende cuando hay ausencia de luz y apaga cuando hay presencia de luz. Esto, como le dije anteriormente, se debe a que en presencia de luz la LDR disminuye su resistencia y ausencia de luz aumenta su resistencia. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro dispositivo, el cual es el fotodiodo. Como todos conocemos, también conocemos lo que es el diodo normal, que es un diodo, es un dispositivo electrónico que consta de dos capas, es decir, una P y una N, el cual deja pasar la corriente eléctrica en una sola dirección. Para saber más sobre el diodo, vamos a ver un poco del fotodiodo, vamos a ver un poco de su historia. Primeramente, debemos de saber que los primeros diodos eran válvulas o tubos de vacío, que eran también llamadas termoiónicas,
que eran constituidas por dos electrodos rodeados de un tubo de vacío de cristal con un aspecto similar al de las lámparas incandescentes. Este invento fue desarrollado en el 1904 por John Ambrose, empleado de la empresa Marconi. Este fue desarrollado basado en las observaciones realizadas por Thomas Alva Edison. Posteriormente, se fueron investigadas las teorías de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, el cual tuvo como base las teorías anteriormente expuestas por Max Planck. Ambos son considerados padres de la teoría cuántica. Y por tercero tenemos a Junichi Nishizawa, que fue el creador del fotodiodo. Este fue un ingeniero japonés que en el año 1950, quien basó sus estudios en las previas investigaciones de Albert Einstein y el desarrollo del diodo de John Ambrose, pudo crear lo que fue el fotodiodo. Pero, ahora sabiendo un poco de la historia, nos preguntamos, ¿qué son los fotodiodos? Bien, el fotodiodo tiene básicamente la misma construcción que un diodo rectificador, como le dije anteriormente, que está constituido por una unión PN. Sin embargo, este tiene una característica que lo hace especial, que es un dispositivo que es sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja. En pocas palabras, se dice que resulta ser un diodo con sensibilidad a la luz. Aquí podemos ver lo que son las diferentes simbologías de un fotodiodo. Generalmente viene siendo esta simbología, la conocemos de anterioridad, que es la simbología de un diodo. Y generalmente simplemente se le agrega lo que son dos barras para asimilar la entrada de una luz. ¿Cómo funciona? Al ser un diodo, es muy importante tener en cuenta su polarización, ya que en este tipo la corriente eléctrica fluye en sentido inverso, por lo que debemos polarizarlos de manera inversa. La mayoría de estos diodos, o de estos fotodiodos, vienen equipados con un lente, como vemos acá en la imagen, con un lente que concentra la cantidad de luz que lo incide, es decir, la cantidad de luz que le estamos dejando ver prácticamente. Por lo tanto, la reacción de a la iluminación es más evidente, puesto que está toda concentrada en este punto. Al circular la corriente de manera inversa, provoca un aumento de corriente dependiendo de la intensidad de luz que éste detecta. Bien, existen dos tipos de fotodiodos, entre los cuales tenemos el PIN, que es un diodo semiconductor al que se le ha introducido una zona intermedia llamada intrínseka, que esta lo que hace es que la eficiencia del fotodiodo sea más alta. El único problema que presenta este tipo de fotodiodo es el tiempo de tránsito de los fotoportadores, que es muy mayor, y el aumento que entonces esto provoca al tiempo de respuesta que va a crear el fotodiodo. Entre otras tenemos el ADP. El fotodiodo ADP, o también conocido como fotodiodo de avalancha, es un fotodiodo con ganancia interna debido al efecto de avalancha. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de fotodiodos, también podemos determinar lo que son las diferencias del fotodiodo ADP con respecto al PIN. Son que este tiene una sensibilidad superior. Como resultado, esto permite detectar niveles de potencia muchos menores. Tiene un mayor margen dinámico de entrada óptica, logrando mucha más fidelidad. Es más complejo y caro. Introduce más ruido y consume más potencia. Pero la ganancia
depende de la temperatura, por lo tanto necesita un control de temperatura este tipo de diodo. Bien, ¿qué diferencia existe entre una LDR y un fotodiodo? Como vimos anteriormente, yo le dije que tanto una LDR y un fotodiodo son similares, puesto que una LDR es una resistencia, vamos a decir, no lineal, y un fotodiodo es una resistencia lineal. Bien, a diferencia del LDR o fotoresistencia, el fotodiodo responde a los cambios de oscuridad a iluminación y viceversa, con mucha más velocidad. Es decir, como le mencioné anteriormente, la LDR es mucho más lenta a la hora de ver el cambio, pero esto lo resuelve el fotodiodo porque le incluye mucha más velocidad y se puede utilizar en circuitos con tiempos de respuestas más pequeños. Ahora, otra ventaja es que si se combina un fotodiodo con un transistor bipolar, colocando el fotodiodo entre el colector y la base del transistor, se obtiene el circuito equivalente a un fototransistor. Aquí podemos ver la simbología de una LDR y un fotodiodo. Ahora, veamos algunas de las aplicaciones de los fotodiodos. En sensores podemos aplicar los fotodiodos como un sensor de proximidad o un sensor de detención remota. También lo vemos muy repetidamente en lo que son de recepción o lectura de datos, como son el control remoto, los lectores de código de barra, lectores de CD y DVD, y de medición de luz podemos ver fotometría y espectrometría. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico de lo que es un fotodiodo. Bien, como ahora vemos, tenemos un circuito que es un sensor de barrera. Pero ¿qué sucede? Como vemos, estamos hablando del fotodiodo, pero en realidad no vemos un fotodiodo en el circuito. Y esto se debe a que el simulador que estamos utilizando, que es Proteus, sí tiene un fotodiodo ya que se puede ver, pero no es activo. Es decir, que a la hora de que vamos a hacer la simulación, este fotodiodo no nos va a funcionar para la simulación. Por ende, esto no nos va a detener. Por eso vamos a utilizar este transistor que vemos acá, que nos va a simular lo que es el fotodiodo. Aquí estaría conectado lo que es el transistor, o el fotodiodo, en una forma inversa. Bien, ¿qué sucede y qué es la aplicación del fotodiodo en un sensor de barrera? Como todos sabemos, el fotodiodo emite una luz deja transcurrir la corriente dependiendo si tiene o no una luz. Bien, en nuestro caso vamos a simular para que puedan ver. Como pueden denotar, ¿qué sucede? Esta es la parte del fotodiodo, como le mencioné anteriormente, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que vemos que cuando está en presencia de la luz infrarroja, el fotodiodo va a estar activo y por ende no va a dejar que circule la corriente hacia la base del transistor. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? Que al no haber un voltaje que active acá esta parte de la base de este transistor, no hay una corriente que me diga a mí que está activo o que una señal, ya esto puede ser tanto una luz como una alarma, como una bocinita, lo que ustedes deseen. Bien, pero como su nombre lo indica, que es un sensor de barrera, digamos que por acá vaya a pasar algo que interrumpa, no sé, una persona que interrumpa en cualquier sitio, vamos a decir que interrumpa. La parte de la persona que nos vas a interrumpir lo vamos a ver con este LED, ¿cierto? Bien, si interrumpe una persona, que es acá, paque, lo que sucede es que este LED deja de interrumpir la señal y al la persona estar interrumpiendo, esto permite que esta parte acá del transistor llegue a un voltaje en la base de ese transistor y por ende encienda.
Entonces, a esto es una de las aplicaciones más básicas que tienen los fotodiodos. Puede ser tanto en sensores de barrera, sensores de aproximación, entre otras cosas. El funcionamiento es sencillo. Si no tenemos una interrupción, el dispositivo o el circuito no va a activar la luz o la alarma que quisiéramos tener, pero si una persona transcurre y pasa por la parte donde está el infrarrojo y hace una interrupción acá, lo que esto hace es que circula la corriente en la base de transistor y se activa la alarma o el LED. Ya saben que estamos aquí para cualquier tipo de pregunta, pueden escribirla en los comentarios o también en nuestra página de UTESA Nube. Ustedes son los cuestionantes y yo siempre les voy a responder. Muchas gracias.